En 2027 salen 6 sets de Magic. Uno de ellos no va a tener ni una sola criatura con vuelo, y no es un error de diseño, es a propósito. Otro devuelve un reino que llevaba 300 años borrado de la existencia, literalmente borrado, por decisión de un personaje que quiso salvarlo. Y de los 6 hay 3 que todavía no sabemos cuáles son. Te voy a contar los 3 que sí están anunciados con sus fechas exactas, qué es cada uno y de dónde viene. Y al final te voy a decir lo que nadie te dice en estos vídeos, cuánto te va a costar todo eso y qué conviene comprar y qué no. Empiezo por la respuesta corta porque sé que mucha gente viene buscando exactamente esto. El 5 de febrero sale Nauctis, el reino sumergido, el primer plano de Magic que está entero bajo el agua. El 4 de junio sale Kamigawa Titan Bridge, donde el plano de Kamigawa es invadido por los monstruos gigantes de Ikoria. Y el 1 de octubre sale Zhalfir, el regreso de un reino perdido con una estética afrofuturista. Esos son los 3 del multiverso propio de Magic. Los otros 3 son de universos más allá, esos que traen personajes de fuera y todavía no se ha anunciado ninguno. Se van a alternar con los otros a lo largo del año. Y ya que estamos con fechas, esto es lo otro que se anunció. Las convenciones del año que viene son 4 y por primera vez hay una en Japón. Detroit del 26 al 28 de febrero, Tokio del 14 al 16 de mayo, Las Vegas del 27 al 29 de agosto y Ámsterdam del 3 al 5 de diciembre. Te lo digo porque los anuncios grandes suelen caer ahí. Si quieres saber cuáles son los 3 sets que faltan, la apuesta razonable es que se sepa en Detroit en febrero. Y ahí mismo en esas convenciones va a estar la edición especial de Mystery Booster para Commander de la que van a dar detalles en la Gen Con. Vamos con el primero. Nauctis, el reino sumergido, sale el 5 de febrero y es el primer plano de Magic que está completamente bajo el agua. No una isla con costa, no una ciudad junto al mar, todo el mundo entero sumergido. Y lo que hay abajo son bosques de algas, ciudades enormes con torres y una zona que llaman el Abismo Oscuro, llena de huesos de ballena. La historia va de 2 reinos en guerra y de gente común que tiene que dar la cara. En cuanto a criaturas, lo que se ha confirmado es que hay tritones, que son los protagonistas del set, hay focas, hay hombres tiburón y hombres calamar, y hay unos bichos con caparazón que se parecen sospechosamente a los homáridos, unas criaturas viejísimas del juego que llevan décadas siendo una broma interna entre los jugadores de siempre. También hay humanos, pero como forasteros con escafandras de buzo. Y hay 2 detalles de Nauctis que me tienen intrigado. El primero son esos bichos con caparazón. Los homáridos son unas criaturas que salieron hace 30 años, que han sobrevivido a varias limpiezas de tipos de criatura y que se han convertido en una broma cariñosa entre los jugadores veteranos hasta el punto de que hace poco apareció uno con sombrero de vaquero en un set del oeste. Que puedan volver en su ambiente natural, que es el fondo del mar, tiene su gracia. El segundo detalle es más serio, se dice que debajo de esas aguas hay dioses y en el arte conceptual se ven leviatanes tan grandes que las ballenas normales aparecen al lado como referencia de tamaño y se ven diminutas. Como si te gustan las criaturas enormes, ese es tu set. Pero lo importante de este set no es el ambiente, es una decisión de diseño que no se había tomado nunca. Nauctis va a ser la primera expansión grande de Magic que no tiene criaturas con vuelo, ninguna, y tiene todo el sentido del mundo. Estás bajo el agua, ahí nadie vuela. En su lugar va a haber una habilidad de evasión nueva que todavía no han enseñado. Ya han confirmado que no es ninguna de las 2 que la gente estaba adivinando. Piensa en lo que eso significa para tus mazos. Volar es la forma más común de pasar por encima de un tablero atascado y en un set entero no va a estar. Y aún así, el diseñador principal ha dicho que el reparto de colores va a ser mucho más normal de lo que la gente espera, a pesar de que todo esto suena muy azul. Aquí conviene parar un segundo porque voy a usar mucho una palabra que si no juegas desde hace años a lo mejor no te dice nada, camino de presagios. Antes, en Magic, para ir de un plano a otro tenías que ser un Planeswalker, o sea, uno de esos personajes con la chispa que les deja viajar entre mundos. Era un club muy exclusivo. Después de la última gran invasión, esa chispa se rompió para casi todos, pero a cambio se abrieron unos portales estables entre planos que llaman caminos de presagios, y por ahí puede pasar cualquiera. Una persona normal, un ejército o una manada de monstruos gigantes. Eso es lo que ha cambiado el tipo de historias que cuenta Magic. Ahora los planos se pueden invadir entre ellos y eso es exactamente lo que pasa en el set de Kamigawa. El segundo set sale el 4 de junio y es Kamigawa Titan Bridge. La idea es sencilla de contar. Se abre un camino de presagios encima de Towashi, que es la ciudad de luces de neón de Kamigawa, y por ahí caen las criaturas gigantes de Ikoria. Monstruos enormes cayéndole encima a una ciudad japonesa futurista. Kamigawa responde con mechas, o sea, robots gigantes, y ahí tienes el set entero en una frase: monstruos contra robots. Y no es capricho. Kamigawa es de los planos más queridos que tiene Magic, sobre todo desde Neon Dynasty, que fue el set más vendido de la historia cuando salió.
Empezar desde ahí es empezar con la afición a favor. Con Ikoria la historia es la contraria, y conviene entenderla porque explica por qué el set se hace así y no de otra forma. Ikoria salió en 2020, se vendió como el plano de los monstruos gigantes y a mucha gente le dejó la sensación de que los monstruos no eran para tanto. El set hablaba más de la fauna del plano y de su relación con los humanos. Encima salió justo cuando el mundo se paró por la pandemia, así que casi nadie lo jugó en papel. Y por si fuera poco, traía una mecánica llamada compañero que salió tan rota que hubo que cambiarle las reglas a mano después de publicarla y aún así dejó cartas prohibidas en casi todos los formatos. O sea que Ikoria tiene un recuerdo raro, gusta la idea, no gusta cómo salió, nadie estaba pidiendo un Ikoria 2, por eso lo juntan con Kamigawa. Y llegamos al tercero, que es el que más historia tiene detrás. Zhalfir era un reino de 5000 años en el continente de Yamura, en el plano de Dominaria, que es donde empezó todo en Magic. Cuando los Phyrexianos invadieron Dominaria por primera vez, Teferi supo dos cosas, que Zhalfir iba a entrar a pelear y que Zhalfir iba a perder. Así que hizo algo extremo. Sacó el reino entero fuera de fase, o sea, lo sacó de la existencia para protegerlo. Salvó a su gente, sí, pero el nudo de magia que dejó al hacerlo era tan enredado que ni él mismo pudo deshacerlo. Y Zhalfir se dio por perdido para siempre. 300 años después, en la invasión que se contó en la marcha de las máquinas, Teferi acabó atrapado dentro. Y fue Gurren quien lo encontró y consiguió cambiar de sitio Zhalfir por Nueva Phyrexia. Ahora existe otra vez y ya no es un reino, es un plano por derecho propio. ¿Y cómo va a ser? La estética es afrofantasía y afrofuturismo, que quiere decir que toma elementos culturales de la diáspora africana y los pasa por el filtro de la fantasía y la ciencia ficción. Eso ya estaba insinuado desde 1996, pero nunca se había desarrollado en un set entero. Hay un detalle bonito, para la gente de Zhalfir solo han pasado unos 10 años, no 300, así que el plano es una especie de cápsula del tiempo. Y hay otro que va a dar juego. Los 5 soles de Mirrodin ahora giran alrededor de Zhalfir, así que el plano vive en día permanente, y como contraste hay un reino de los espíritus que es noche eterna. Vuelve Teferi ya sin su chispa de Planeswalker viviendo en su casa. Y si te estás preguntando quién es Teferi porque el nombre te suena de las cartas pero nunca supiste dónde salía, aquí va la versión corta. Teferi es un mago de Zhalfir especializado en manipular el tiempo, uno de los personajes más viejos del juego. Apareció en los 90. Su cosa es enderezar, retrasar, sacar de fase y devolver. Si alguna vez jugaste contra un mazo que no te dejaba hacer nada en tu propio turno, probablemente había un Teferi de por medio. Es también uno de los personajes que más discusiones genera, porque varias de sus cartas han sido de las más odiadas de su época. Y hay una suya que casi todo jugador de Commander conoce, Teferi's Protection, que salva tu mesa entera de cualquier desastre por un turno. Ahora vuelve a casa sin chispa, o sea ya sin poder viajar entre planos, y quedan los 3 que no se han anunciado, que son de universos más allá. Eso es la línea que trae personajes de fuera de Magic. Marvel, El Señor de los Anillos, las Tortugas Ninja. Y aquí hay que decir cómo está el ambiente, porque es la discusión más caliente que tiene el juego ahora mismo. A una parte de los jugadores le encanta poder jugar con personajes que quiere. A otra parte le molesta que su juego de fantasía se llene de cosas que no son de su mundo. Las dos posturas se entienden. Lo que sí es un hecho es el reparto. En 2027 van 3 y 3, mitad y mitad. Y también es un hecho que enseñaron primero los 3 del multiverso propio y dejaron los otros para después, que es una forma bastante hábil de que estos 3 se luzcan sin que la discusión se los coma. Ahora la parte honesta, que en los vídeos de noticias casi nunca aparece. Hay un montón de cosas dando vueltas por internet sobre 2027 que yo no te puedo confirmar, así que te las digo como lo que son, rumores o predicciones de otra gente. Que si un mazo de Commander de cierta cantante virtual japonesa, que si tal videojuego famoso va a tener su set, que si la edición especial de Mystery Booster va a llevar un plano viejo concreto. Todo eso circula y puede que salga cierto, pero a día de hoy no está anunciado. Yo te cuento lo que Wizards ha dicho por escrito y cuando algo es una suposición te lo digo. Si vas a gastar plata basándote en un rumor, al menos que sepas que es un rumor. Y antes de la cuenta final, un aviso de calendario, porque 2027 todavía queda lejos y hay 2 cosas antes. El 14 de agosto de este año sale El Hobbit, con preestreno la semana anterior. Y el 2 de octubre sale Reality Fracture, que es donde termina el arco de historia que estamos viviendo ahora. Hase ha creado una realidad alterna, el Ecoverso, y esa realidad se está comiendo al multiverso de siempre. La gracia mecánica son las parejas reflejadas, cartas que salen juntas en el sobre y que son la versión alterna la una de la otra, incluidas versiones cambiadas de personajes que ya conoces. O sea que antes de preocuparte por 2027 tienes 2 sets encima. Y ahora el dato que casi nadie está contando y que a tu bolsillo le importa mucho más que cualquier plano nuevo.
En 2027 cambia la rotación de estándar. Hasta ahora la rotación era en agosto, a partir del año que viene pasa a febrero. Y este año 2026 no hay rotación. ¿Sabes lo que significan esas dos cosas juntas? Que la rotación de febrero se va a llevar 6 sets de golpe: Wilds of Eldraine, The Lost Caverns of Ixalan, Murders at Karlov Manor, Outlaws of Thunder Junction, Bloom Burrow y Duskmourn. 6. Eso no había pasado nunca. Si juegas estándar, tu mazo puede quedarse a medias de un día para otro. Y si no juegas estándar pero compras cartas, esto también te toca. Cuando 6 sets salen del formato a la vez, muchas de esas cartas bajan de precio. Los 3 años de vigencia siguen igual. Ojo, lo que cambia es cuando se hace el corte. Y aquí te veo venir, porque este canal es sobre todo de Commander. A mí qué me importa la rotación si en Commander no rota nada. Te importa por el precio. Cuando una carta sale de estándar, deja de tener demanda de la gente que juega estándar, y eso empuja el precio hacia abajo. Así que los meses después de febrero son un momento razonablemente bueno para comprar cartas de esos 6 sets que sí quieres para tu mazo de Commander, donde van a seguir siendo legales para siempre. Es el mismo consejo de siempre, dicho con fecha: no compres cuando todo el mundo está comprando. Compra cuando ya nadie está mirando. Y ahora la cuenta que de verdad importa. 6 sets en un año. Súmale los mazos de Commander que trae cada uno, las ediciones de coleccionista y las series especiales. Nadie, absolutamente nadie, compra todo eso. Y no hace falta. Esto es lo que yo haría. Primero, de un set nuevo no compres nada la primera semana. Los precios de preventa son los más altos que va a tener esa carta, y en los meses siguientes bajan casi siempre. Segundo, compra cartas, no productos. Si de un set te interesan 3 cartas, compra 3 cartas. Tercero, si un set no toca tu formato, sáltatelo entero sin culpa. Y cuarto, si un set te gusta por la historia y no por las cartas, eso también vale, pero decídelo sabiendo que lo estás haciendo por eso. Y para saber si un precio es razonable o te están viendo la cara, lo que hago es mirar la ficha de la carta con las 4 fuentes de precio juntas y convertidas a soles al cambio del día. Ahí ves de una vez si lo que te piden está en el rango o está inflado, que es justo el problema cuando sale un set nuevo y todo el mundo está emocionado. Y si la carta la tiene alguien de la comunidad, puede que la encuentres ahí y a mejor precio. Puede, no siempre. Es un sitio de gente vendiéndose cartas entre ellas, no un catálogo infinito. Resumiendo. 5 de febrero, Nauctis, todo bajo el agua y sin criaturas voladoras. 4 de junio, Kamigawa Titan Bridge, monstruos gigantes contra robots gigantes. 1 de octubre, Zhalfir, el reino que estuvo 300 años fuera de la existencia. 3 sets más de universos más allá que se van a anunciar más adelante, probablemente en febrero. Y antes de todo eso, el Hobbit este mes y Reality Fracture en octubre. Mi consejo es siempre el mismo: mira el calendario, elige lo que de verdad juegas y deja pasar el resto. Nos vemos en el próximo.